La periodista Flor Mirachi dice que Martinelli y Mulino es una relación insostenible. Escuchemos por qué y leamos los comentarios que obviamente van a ser también igual de polémicos que las declaraciones. Escuchemos aquí. Dale play. Vamos a escucharla completita. Mulino comenzó a distanciarse de Martinelli incluso antes de lo que los más pesimistas pensaron. Si bien es cierto que el día que ganó se echó un discurso incendiario y de abierto agradecimiento a Martinelli, ese misión cumplida que gritaba, parece que no fue el inicio sino el fin de esa misión que en efecto emprendieron juntos. Aparentemente la percepción de ella, yo no sé si es la percepción de ella o la percepción del medio o la línea que tiene que seguir, esa es la percepción que nos muestra la periodista Flor Mirachi, que se están despidiendo. Antes de comenzar. Pasó con Uribe y Santos, con Lula y Dilma, con Lenín Moreno y Correa. Lula y Dilma. Dilma es la presidenta del banco, creo que el Banco Internacional, o sea, de tesorera o presidenta del Banco de los BRICS. O sea, y Lula da Silva ahorita mismo es el presidente de Brasil. Creo que la relación está más buena que nunca. Así que no creo que... Aquí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con nada, pero bueno, vamos a ver. Con Evo y Luis Arce. Todos llegaron al poder. Evo Morales y Luis Arce no se llevan mal en lo absoluto. Con la bendición del otro, pero se pusieron la banda y chau que te vi. Adiós servilismo. Bueno, acá está sucediendo antes de ponerse la banda. Al día siguiente de haber ganado, Mulino se reunió con Blinken y con la embajadora de Estados Unidos. En el discurso de proclamación no mencionó ni a Martinelli ni a Marta. Y yo tengo algo que decir al respecto. Espérate, este pedacito. Y visitas a la embajada tampoco ha habido. Sí hubo el día que ganó y la hubo después que ganó. Eso es falso. Y a ver, en el caso de no mencionarlo en su discurso, es evidente que la idea no era incendiar el inicio. Es que a Mulino no le conviene empezar con divisiones. Tiene que, incluso no tiene ni siquiera que mostrarse a favor de Martinelli. Bueno, pero eso lo digo después. Ahora voy a explicar lo que quiero plantear. Pero el mensaje más claro y evidente es que los ministros que designó no son del círculo de confianza de Martinelli. No es cierto, porque algunos de ellos trabajaron en la administración de Ricardo Martinelli. Los que trabajaron en ese gobierno siempre fueron más cercanos a Mulino que a Martinelli. ¿Cómo puedes comprobar eso? Eso no es incluso increíble. O sea, como si Mulino es el que nombró a esos ministros en la época de Martinelli. ¿O fue Martinelli? O sea, ya estoy confundido. ¿Será que el que mandaba en el gobierno de Martinelli era Mulino? Y Martinelli se la olía, tanto que la felicitación pública a Mulino llegó 2 días después de la elección. Por eso, mientras Mulino coloca las fichas para empezar a jugar su partido de ajedrez, Martinelli arma su propio gobierno dentro del gobierno. No entendió nada. Esta niña no entendió nada. De verdad que no entendió nada. Yo voy a explicar eso lo voy a explicar de una vez. A ver. Ya supuestamente, si Martinelli controla a Mulino, ya eso está controlado. Las personas que están allí, Martinelli es amigo de muchos PRD que están allí. Siempre lo ha sido. 1. 2. Ya ganó el que quería que ganara Martinelli, que es Mulino. Obvio. Ahora él sabe que no tiene el control en la asamblea el partido RM, el partido de Mulino. Él está haciendo el trabajo sucio y es el trabajo del billete, quiero pensar así, porque eso fue lo que pasó en el 2009. Él está haciendo todo lo posible por acaparar a la mayor cantidad de miembros de las otras bancadas para tener la fuerza suficiente y que su amigo Fiel Camacho llegue a la presidencia. Para promover las leyes del buco chenchen, que fue la última frase y que se echó a reír Mulino, porque, y es esa parte romántica, eso no lo menciona, que une a Martinelli con Mulino. Él termina diciendo y buco chenchen para el pueblo. Esa parte fue la que generó más ovación, sin tener que mencionar a Martinelli. Se entendió que hay una muy buena relación entre ellos dos, pero bueno,
los medios, estos medios, quieren crear una división entre los dos. No te sorprenda que digan de todo y que inventen de todo antes del 1 de julio y durante este gobierno. Amanecerá y veremos, pero seguimos escuchando. Como no podrá controlar el Ejecutivo, necesita controlar Es que él no tiene que controlarlo, el que lo controla es Mulino. Mulino es presidente. la Asamblea y su partido. No. Por eso sigue pataleando por la curul de Alejandro Pérez, quien lo reemplazó en la candidatura a diputado del 8-4 cuando lo bajaron. ¿Por qué es pataleando? Si se comprueba, ¿verdad? Porque este medio sigue la línea. Si se comprueba de que hubo anomalías en las actas, en el proceso, etcétera, etcétera, debe dársele la curul a Alejandro Pérez, indiscutiblemente, indudablemente. Por eso ya empezó con los mensajes de hay que, con todo lo que según él debe hacer el próximo gobierno. Por eso invitó a CD a dejar las diferencias y volver a casa, donde ellos son los hijos y él el papá. El CD votó por él. Falso. El CD votó por él sin necesidad de llamarlos. Los mismos diputados que eran CD se cambiaron para RM, como el caso de Alain Cedeño, entre otros. Las dirigencias, es que no entendió nada. No entendió nada y yo lo tengo todo claro con lo que estoy diciendo. Por eso empuja para la presidencia de la Asamblea a Camacho, su amigo fiel. ¿Y por qué no? ¿Quién no haría Varela? ¿Qué no hubiera hecho Nito? Por eso coordina reuniones con los diputados electos de RM e incluye por ahora a 2 diputados de otras bancadas. Por eso ha recibido la visita de al menos 12 diputados y 2 alcaldes en la embajada, desde la que, con la permisividad de Nito y su cancillería, viola las convenciones de asilo, haciendo abiertamente política. Con mucho dolor para ti. Por eso Camacho no fue a la reunión que tuvo Mulino con la directiva de RM, aún siendo el secretario general del partido. Por eso se reunió con la bancada de RM el mismo día que Mulino presentó a su gabinete. No, es que a veces yo pienso que esto es personal, porque cómo se expresa y todo. Pero no es así. Acuérdense que los periodistas pueden tener su propia opinión. Probablemente sea su opinión. Pero también siguen una línea, porque ellos son empleados. Los periodistas son empleados, trabajan para el medio. Nada de lo que usted ve allí en esa imagen, de lo que usted está viendo allí, le pertenece a la periodista. Todo es de un medio. Entonces ella tiene que mantener las directrices que le ordena su jefe. Obvio. Porque él necesita conservar el poder de sus partidos y además Y ella necesita conservar el trabajo también. decidir la suerte de Panamá y la de él mismo. Él quiere ser la mano que mece la cuna, pero esa relación es insostenible y la tensión ya se empieza a notar. Mulino le tiró el puente a Vamos y además de sentarse con Juan Diego Vázquez en la toma de posesión de la Cámara de Comercio, se reunió con él en privado. Está bien, la idea es esa, que las leyes avancen y que los beneficios sean indiscutibles. Acto seguido, Martinelli atacó a Juan Diego en redes sociales. No, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Martinelli es Martinelli, Mulino es Mulino. Pero Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. ¿Qué cosa más? Para unas cosas y para otras no. Normal. No puede ser para todo, no nacieron pegados. Sin atreverse a decir el nombre, para variar. ¿Cómo te dolió? Pero lo hizo. Y esa parece que será la tónica. Cada vez que Mulino actúe con autonomía, sin hacer lo que Martinelli quiera o sin consultarle, este intentará obstaculizarlo. Porque Martinelli es así, contradictorio. Sí. Empoderó a Mulino para que lo reemplazara, para que luego Mulino no tuviera poder. Fuera chistoso si no fuera real, pero Es que no es real. No es real. Es chistoso. Por eso me reí. lo es. Si Mulino sigue la tesis, Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli, acabaría con su identidad como mandatario. Y eso es insostenible. Panamá tiene un solo presidente, no 2. Y lo tiene bien claro tanto Mulino como Martinelli. Habrá que ver qué pasa con el famosísimo salvoconducto, por otro lado, que es la única manera legal de poder ayudarlo, No, como Mulino prometió. no es cierto. Ya el otro abogado, Arturo Vallarino, no, perdón, Alfredo Vallarino, ya explicó ampliamente todas las posibilidades, porque hasta donde tengo entendido, esta periodista no es abogada, entonces desconoce totalmente. Tal vez la asesoran, o tal vez sabe que es peor, que es mucho más grave, sabe que sí hay mecanismos, sabe que sí hay vías, y que ya lo han explicado expertos juristas, y bueno, quiere crear esa atmósfera de que la única forma de que salga de ahí es un salvoconducto que lo manda a Nicaragua, que es lo que quieren sus enemigos. Los enemigos desean que Martinelli desaparezca, no solamente del mapa político, ni del mapa de Panamá, sino del mapa de la vida.
Hay gente que quiere ver muerta a Martinelli, de verdad que lo odian a muerte. Chuzo, los poderes económicos de Panamá, dueños de los medios de comunicación, ¿verdad? No quieren a Martinelli, no lo quieren pero ni un poquito, lo quieren muerto. Así mismo es. Única, salvo que le que reduzca la condena, porque el indulto no procede, la amnistía y un nuevo juicio mucho menos. Ya ha habido conversaciones entre el gobierno entrante y el saliente para que el saliente se lo dé, si total ya salen desacreditados, ¿no? Pero si se lo dan tampoco, tiene que irse, puede quedarse y seguir perturbando la paz social, que es lo que lleva 15 años haciendo. Habrá que ver qué pasa. Lo cierto es... 15 años haciendo y perturbando la paz social. ¡Wow! Increíble. O sea que, no, es que esta sí ni la voy a responder. De verdad que es bien. Esa respóndela tú en los comentarios. ¡Wow! Es que el éxito o el fracaso de Mulino dependerá de su relación con Martinelli. Porque si él pretende hacer un gobierno financieramente sostenible, con inversión extranjera, creando confianza para la inversión local y haciendo los cambios necesarios, no puede seguir el manual ni estar acompañado de un personaje con ese pedigrí. Ojalá se peleen de una vez por todas. Porque... Que no se note. Que no se note lo que quiere, loco. Dios mío, se le sale la piel. hasta que eso no pase, quien pagará esa rivalidad con incertidumbre y tensión somos los ciudadanos. Aunque esto es lo que el país eligió. Ahora toca aguantar. ¿Por qué no dijiste los panameños? Tú no eres panameño. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ya mi conclusión final es que realmente no estoy de acuerdo con nada, obviamente. Y bueno, yo... pero eso sí tengo que decir. Si en algún momento se llegara a dar una ruptura, todo Panamá lo va a saber. Todo Panamá lo va a saber y qué lamentable sería porque realmente algo que no mencionó esta periodista es que el 34% de los panameños que votó por José Raúl Mulino lo hizo única y exclusivamente porque Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Aunque le duela a ella y aunque le duela a todos los panameños que votaron por el lombanazo que nunca pasó, o que votaron por la primera chamba, el Martín, y supuestamente que Mayer lo iba a empujar, no fue así. O los que votaron por el que se robó el partido Cambio Democrático que hablaba paja, etcétera, 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 con una gran cantidad de etcéteras. Porque eran muchos etcéteras en estas elecciones. El 34% de los panameños votó por Mulino por Martinelli. Y eso lo tiene claro Mulino, los que están detrás de Mulino y los ministros y los nombramientos que ha hecho Mulino. You know, bra.